Bueno, Iglesia, buenas tardes a todos. Es un privilegio ver caras nuevas, caras que llevaba tiempo sin ver. Sois bienvenidos, estáis todos en vuestra casa. De verdad que es un privilegio ver la Iglesia así de llena. Y bueno, para empezar e ir directo al grano, pues os pregunto, para que os hagáis esta pregunta durante la predicación y lo que yo voy a compartir, ¿cómo respondemos al llamado de Dios? Así se titula la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que hoy os voy a compartir. Y vamos a hablar de dos personajes bíblicos y del llamado y el propósito que tenían cada uno y cómo cada uno respondió a ese llamado. Y para poneros un poco en contexto, os diré que qué significa el llamado, para el que no lo sepa. Significa que Dios te inspira, ¿no? Que te llame Dios significa que Dios te inspira, que te invita a cumplir un propósito o una misión espiritual según su voluntad. Es decir, que Él quiere que hagas algo bajo su voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, y servirle a Él, para servirle a Él de alguna manera, sea cual sea la forma o la manera del que Él te llame. Y Él espera que respondas con fe, con obediencia y con ese servicio a Dios. Y en la palabra vemos cómo Dios llama a muchísimos hombres y mujeres de diferentes maneras. Llama con una manifestación grandísima, como llamó a Moisés con la zarza ardiente. Llama a Samuel con voz audible, ¿verdad? Que lo llama por la noche, hasta se creía que era Elí, pero luego supo que era Dios llamándolo. Llama a Dios por sueños, por visiones. El mismo Jesús llamó cara a cara a los discípulos por su nombre. Y también nos llama poniendo un anhelo en nuestro corazón y una convicción interior del Espíritu Santo, como en Hechos 13:2 nos dice que llamó a Bernabé y a Saulo. Y el propósito del llamado que Dios nos da a nuestra vida, de ese propósito, ese llamado que Él quiere revelarnos, es siempre para salvación, para servicio o para una misión en concreto que Él tenga para nuestra vida. Y bueno, cuando yo leía el libro de Jonás unas semanas atrás, enseguida mi mente me llevó a compararlo con el hijo pródigo y yo no entendía por qué, porque en qué momento yo humanamente asemejo a Jonás, un profeta menor del Antiguo Testamento, con el hijo pródigo, que es una parábola que cuenta Jesús en el Nuevo Testamento. Yo en mi cabeza decía, ¿pero esto qué es? Supe que era el Espíritu Santo el que me lo estaba poniendo y me empezó a dar similitudes de una vida con la otra. Y ahí se quedó, yo lo apunté, pero es que el sábado, yo durmiendo a mi niña, de repente me viene a la mente y en el espíritu toda la predicación, punto por punto, conclusión, todo lo que el Señor quería que yo contara. Y bueno, y todavía la pastora no me había pedido que predicase. Digo, bueno, Señor, pero así como en cuestión de minutos. Y yo apuntando como cosas que me venían y digo, bueno, sí, cuando me vuelva a pedir que predique o algún domingo que necesite, pues yo lo guardo en mi corazón y aquí estoy. Y sin saberlo, el martes, creo que fue el martes o el lunes, me dijo que si yo podía predicar hoy y le dije, pues sí, pastora, tengo justamente una palabra que el Señor me ha dado y creo que no es casualidad. Creo que no es casualidad que fuera de esa forma tan rápido, porque también Dios sabe el poco tiempo que tengo, como tenemos muchos, ¿verdad? El trabajo, la niña, la casa, es una vida rutinaria de muchos quehaceres y muchas veces nos cuesta pararnos y el Señor sabe el poco tiempo que tenemos y me lo dio en minutos, ¿no? Otras no sé si costarán más, pero esta fue así de repente, como Dios actúa muchas veces, de repente. Y bueno, para adentrarme en la vida de cada uno de los personajes bíblicos que os voy a compartir, os diré que ambos tenían un propósito, ambos tenían un llamado. Jonás tenía el llamado de ir a Nínive, ¿verdad? Ahora lo veremos, y predicar el arrepentimiento. Y el hijo pródigo se nos cuenta en la palabra, que es una parábola, ¿verdad? Que el Jesús nos enseña de llamar, que nos dice que no nos perdamos, que si nos perdemos podemos malgastarlo todo, pero que siempre podemos volver a los brazos del Padre. Y es un propósito para nuestra vida como cristianos, que no nos alejemos y que estemos en las cosas del Padre. Y eso es lo que hoy también Dios viene a decirnos. Y
Y no creo que fuera el propósito del hijo pródigo, no creo que el padre tuviera ese propósito para su hijo, el que se alejara, ¿verdad? Y bueno, pues adentrándonos más en la vida de Jonás, era un profeta menor de la nación de Israel. En ese momento la nación de Israel estaba en auge económico, material, ¿no? Vamos a llamarlo así, pero no estaban adorando al Dios que tenían que adorar. También donde Dios lo manda, a Nínive, era una ciudad que donde era como una fuerza militar muy fuerte, que habla que se la conocía por las maldades, por los pecados, por todo lo que hacía esa ciudad. Entonces Dios lo que quería era traer arrepentimiento a esa ciudad. Por eso Jonás, empieza el libro de Jonás y nos dice la palabra, que la palabra del Señor vino a él y le dijo: ve a la ciudad de Nínive, proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios quería llamar a esa ciudad que estaba en pecado, en orgullo, cometiendo no sabemos qué clase de pecados, la quería llamar al arrepentimiento. Y cuando dice su maldad ha llegado ante mi presencia, yo me imaginaba como a Dios diciendo: hasta aquí has llegado demasiado lejos, ya no voy a seguir permitiendo que sigas cometiendo maldades, voy a enviarte a alguien, que en este caso era Jonás. ¿Pero qué hizo Jonás? En vez de decir: sí, Dios mío, tú me has llamado, ese es mi propósito, voy, Jonás dijo: yo me escapo, creyendo que se puede escapar de Dios, porque de Dios no se puede escapar. ¿Y dónde fue? Fue a Tarsis. Si Nínive estaba al este, Tarsis estaba al oeste, a unos 4.500 kilómetros aproximadamente de distancia, muy lejos, en la otra punta, como decimos aquí. ¿Qué pasó? Que como no podemos escapar al llamado de Dios y Dios busca y hace lo que haga falta para volver a recordarnos que somos hijos suyos y que Él cuenta con nosotros, el barco que cogió Jonás se desató una gran tormenta, como muchos lo conocemos, ¿verdad? Aquello no había manera de calmarlo y descubrieron, para resumirlo, que fue a causa de la desobediencia de Jonás. Y él mismo dijo que le tiraran al mar y así hicieron, lo lanzaron. Pero ¿qué pasó? Que Dios, dice la palabra, había provisto un gran pez para que se lo tragara. Esto me recordaba al Señor que aún en tu pecado más profundo, aún en tu huida, en tu renegar de Dios, en darle la espalda, en creer que puedes escapar de Él, Él mete su mano y ahí Él manda misericordia y provee de algún salvamento para no desistir de ti, para que no mueras, como hizo con Jonás. Y ahí, en el vientre del pez, en su desesperación más profunda, es donde nace una oración sincera, que la tenemos en Jonás, capítulo 2. Es larga, os invito, bueno, no es muy larga, pero os invito a leerla en casa. Yo he apuntado algunas frases que dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Me has expulsado de mi presencia, dice Jonás, pero volveré a mirar a tu santo templo. Tú, oh Señor, me arrebataste de las garras de la muerte. ¿Cuántas veces no sabemos, verdad, que Dios nos ha librado de la muerte? Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera a tu santo templo. Esta oración está vigente hoy porque la palabra de Dios está viva, para que la podamos hacer en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra intimidad con el Señor, cuando nos sintamos perdidos. Y no era el fin de Jonás acabar en el estómago del pez, igual que no es tu fin ni tu futuro, acabar en lo más hondo del pecado, de las profundidades de la vida, ¿verdad? Ese no es el futuro que tiene Dios para nosotros. Y no sabemos realmente el impacto y la repercusión tan grande que tiene en las vidas de las personas cuando huimos de Dios y cuando le decimos a Dios que no. En este caso, la ciudad de Nínive era con más de 120.000 personas. Dios la iba a destruir, lo dice su palabra, la iba a destruir. Por eso quería mandar a Jonás. Y si Jonás no hubiera hecho esta oración y no se hubiera arrepentido y no hubiera vuelto a los caminos, Dios hubiera destruido. Pero dice la palabra que al final la ciudad se arrepiente y hasta Dios cambia de parecer.
Entonces, que sepamos la importancia del llamado, de la obediencia de Jonás y de las misericordias de Dios en nuestra vida. Amén. Y bueno, pues el hijo pródigo, sé que lo conocéis todo, pero Dios me ponía pinceladas cuando estaba resumiendo la historia. La parábola del hijo pródigo está en Lucas 15, para el que la quiera leer, es muy cortita. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el hombre menor le dijo: dame la herencia adelantada que me corresponde de ti, padre, que me voy a ir a malgastarla. Y eso hizo, la malgastó con una vida en excesos, con cosas muy malas y muy pecaminosas que le hizo que su vida acabara en lo más profundo, ¿verdad? Acabó prácticamente retozándose con los cerdos. Hubo un gran hambre en ese país, consiguió trabajo cuidando de cerdos y dijo: ojalá yo pudiera comer de esto que comen los cerdos, porque tenía tanta hambre, estaba tan desesperado, que era su única salida, quedarse ahí retozándose con el pecado. Es la similitud que podemos sacar de esta palabra. Pero tampoco era el destino del hijo pródigo quedarse ahí. No creo que el padre quisiera que él se quedara ahí, y nuestro Padre tampoco quiere que nos quedemos ahí retozándonos en el pecado, sea pequeño, como decía la pastora en la administración, o sea grande, da igual, es pecado. El Señor no quiere que nos quedemos ahí. Y tampoco quiere que aceleremos los tiempos que Él tiene para nosotros, y el hijo pródigo lo hizo, cuando todos sabemos que cuando una herencia se nos da es cuando nuestro padre o nuestro familiar, nuestra madre, nuestro familiar más cercano fallece y nos deja esa herencia, ¿verdad? Pues el padre tendría previsto dejarle esa herencia a su hijo, pero él aceleró los tiempos. ¿Y qué pasó? Fracaso absoluto. Y eso es lo que pasa cuando aceleramos los tiempos de Dios. Así que primero, pidámosle dirección a Dios cuando vayamos a hacer algo. Esperemos, y mientras esperamos, confiemos. Amén. Y el hijo pródigo, cuando reflexionó, es que ya estaba donde lo más profundo, donde ya más bajo no se podía caer. Reflexionó y decidió volver a casa. ¿Qué pasó? Que él reconoció su error, él lo pensó, lo reflexionó y dijo: no merezco ser llamado su hijo. Si mi padre tan solo me dejara ser uno de sus sirvientes, que hasta los sirvientes están mejor que como yo estoy. Y muchas veces nos pasa eso, que cuando queremos volver a Dios vamos con la cabeza agachada diciéndole: Dios mío, yo no merezco nada, no, yo soy así, yo he hecho muy malo, yo me conformo con migajas. Y no, iglesia, eso no es lo que tiene Dios para ti. Dios no tiene para ti migajas, no te conformes con lo que tu corazón cree. Dios tiene para ti grande riqueza en Cristo Jesús, lo dice la palabra. Y Él no quiere una vida de mendigo, Él no quiere una vida de migajas para ti. Cuando tú reconozcas tu pecado, vas al Padre, lo sueltas y ya está. Se olvida Dios de eso, con un corazón sincero, arrepentido y de corazón. Y Dios dice que se olvida de tu pecado y que no lo recuerda más. Somos nosotros los que muchas veces recordamos y recordamos. También es hora de perdonarnos a nosotros mismos. Y como decía, él, siendo hijo, se quería conformar con ser sirviente, pero eso no estaba en los planes de Dios, como tampoco está en los tuyos. Hubo un desenlace. ¿Qué pasó? Que cuando fue al Padre, el Padre seguramente lleno de amor y de compasión, no de juicios y de reproche, porque su acto no dice que el Padre fue con juicios y con reproche. Su acto dice la palabra, que él ya desde lejos lo vio y salió corriendo. Él fue el primero, o sea, solo basta que nosotros demos un pequeño paso cuando Dios ya salga corriendo a nuestro encuentro. Dice que sale corriendo a su hijo, lo abraza, lo besa, le pone la mejor ropa, el anillo, la sandalia, y no solo eso, sino que dice: vamos a matar al ternero más grande, vamos a hacer un gran banquete, una gran fiesta. Y eso es lo que hace Dios cuando vamos a su presencia. Él no mira lo que has hecho, da igual lo que hayas hecho, sigue siendo su hijo y tienes identidad en Dios. Así que esa también es la gran fiesta que hace Dios en los cielos cuando un hijo, se arrepiente de su maldad. Y una cosa que me la reveló el Espíritu porque yo nunca la había pensado. Está 2 veces escrito en la palabra que reconocía su maldad. Una vez, primera, que lo pensó, que lo reflexionó, que lo planeó, diferentes versiones. Y la segunda, que fue al Padre y se lo reconoció. Y el Señor me ponía en el corazón que si está escrito así, de estas 2 maneras, es porque muchas veces lo pensamos, lo podemos pensar, reflexionar, lo voy a hacer, pero luego no lo hacemos. Podemos pensar que te vas a arrepentir, podemos pensar
que vas a pedir perdón, podemos pensar que vamos a dejar de hacer esto que no le agrada a Dios, pero luego no lo llevamos a la acción. No sirve de nada que pensemos algo y luego no lo llevemos a la acción. Hay que pensarlo, meditarlo, ponerte a cuentas con Dios, pero luego llévalo a cabo. Lo que pienses en tu mente y en tu corazón, hazlo y verbalízalo, porque igual que Dios te oye, el enemigo también. El enemigo no sabe lo que hay en tu mente, pero sí sabe, sí te puede escuchar. Y cuando tú declaras, se rompe la legalidad del diablo en tu vida. Eso que tú declaras, eso que tú te arrepientes, eso que tú perdonas o pides perdón, o cualquier cosa que haya en tu vida que te esté atando, cuando tú la declaras, le estás diciendo al enemigo, ya no tienes legalidad en mi vida, ya no me dominas, ya no hay lazo que me una contigo, ahora reina Cristo y la libertad que tengo en Él. Amén. Y bueno, como decía, Dios me dio esta palabra de repente, para mí ha sido una enseñanza y un privilegio que el Señor me lo haya dado así de rápido. Luego, pues, por supuesto, he ido estudiando un poquito lo que me ha dado tiempo y reflexionando y poniéndolo delante del Señor. Y me daba las comparaciones, estas que os decía, las similitudes con Jonás y con el hijo pródigo. Y quizás muchos, yo la primera, en todas, nos hemos visto reflejados. Y si no es ahora y ha sido hace tiempo, que te sirva para recordarlo, para saber de dónde te ha sacado a Dios y para poder ayudar a otros a sacarlos también de donde estamos. Tanto Jonás como el hijo pródigo, ¿vale? Ambos huyen de casa en dirección contraria a su llamado. Jonás en dirección contraria a la ciudad y el hijo pródigo lo más lejos de casa que pudo. Ambos tenían un propósito y un llamado, pero renegaron de Dios, de lo que Dios tenía para ellos. Dijeron, no lo quiero, y le dieron la espalda a Dios. Ambos pecan deliberada y conscientemente. Ambos saben que están haciendo mal las cosas, pero aún así las hacen. Ambos acaban en el fondo de su miseria, en el fondo de su pecado. Uno retozándose con los cerdos en la porquería más profunda que pudiera sentir o tener. Y otro dentro del vientre del gran pez con toda la porquería que ahí tendría que haber. Esta porquería la asemejamos a nuestra vida, ¿verdad? Al pecado que muchas veces cometemos. Ambos se vieron sin nada, sin nada. Imagínate verte ya sin nada, en lo más profundo, sin amigos, sin familia, sin dinero, sin comida, sin salida, sin nada que te haga poder pedir ayuda, ¿verdad? Pero cuando no hay nada, ahí aparece la mano de Dios, porque Él nunca se va de tu lado. Ambos llegan a su límite, como la frase que muchos conocemos, más profundo no se puede llegar. Ahí hemos estado muchos, más hondo ya no hemos podido llegar, ya sea sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente o físicamente. Pero aquí llega la parte buena, y es que ambos reconocen que sin Dios no pueden seguir, que Dios es la única solución, que la única solución a su pecado, a su vida, la única salvación es correr a los brazos del Padre y arrepentirte con un corazón sincero. Y ambos clamaron y recapacitaron, y como hemos leído antes en Jonás, ¿verdad? Dios oye, Dios responde y Dios actúa a su favor. Ambos retoman su llamado, Jonás finalmente va a Nínive y el hijo pródigo finalmente vuelve a su casa y Dios no los condena. Dios le da una segunda oportunidad, los vuelve a abrazar, les recuerda su identidad como hijo, les recuerda su identidad como siervo y les da lo mejor de lo mejor, un gran banquete y una gran bendición. Y por último, ambos vuelven a confiar en Dios y Dios en ellos. Qué importante es que confiemos en Dios, pero aún más es que Dios confíe en nosotros y nos confíe ese llamado y ese propósito que tiene para cada una de las vidas que estamos hoy aquí. Y aquí vemos varias enseñanzas. Me voy a centrar en estas dos y porque el Señor me lo ponía pues muy fuerte en el corazón, ¿no? En el arrepentimiento sincero, como estamos hablando, hoy es una tarde de arrepentimiento, como hemos estado también ministrando, han estado ministrando en la alabanza. Hoy el Señor está encaminando todo a ese arrepentimiento. Tenemos muchísimos versículos en la Biblia, hemos cantado, hemos adorado que Jesús murió en la cruz, que su sangre tiene poder, que su sangre hoy en día está viva para perdón de pecados, para redención, para volver a sus pies y a volver a mirarlo a Él, ¿verdad?
Y tenemos grandes versículos, grandes enseñanzas en la Biblia que nos habla del arrepentimiento y jamás se nos puede olvidar. Muchas veces lo decimos porque ya lo sabemos aprendido, pero que nunca se nos olvide lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y el Señor me recordaba, sabiendo que podemos arrepentirnos y hoy en día tenemos ese privilegio, me recordaba el versículo de Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, aquí nos está diciendo que puede ser que haya algún día que ya no pueda ser hallado. Puede ser que haya algún día que sea demasiado tarde, porque si dice mientras pueda ser hallado, quizás un día no lo puedas hallar. Y dice, llamadle en tanto que está cercano. O sea, que puede ser un día que esté tan lejano que no lo puedas hallar tampoco y que no te puedas acercar ya a Él por lo que sea. Se puede alejar de ti o no, perdón, Él nunca se aleja de nosotros. Tú te puedes alejar tanto que ya no encuentres la manera de volverte a Él o no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Así que búscalo mientras pueda ser hallado. Esto es un llamado urgente a su presencia. Búscalo mientras aún haya tiempo, mientras puedas, mientras estés cerca, porque quizás un día no puedas. Y también nos habla de la enseñanza de las grandes misericordias que tiene Dios con nosotros en nuestra vida. ¿Cuántos podemos declarar que Dios ha tenido una misericordia tremenda en nuestra vida de todas las veces que hemos caído, que nos hemos levantado, que le hemos dicho, Dios mío, me caigo otra vez en lo mismo, otra vez te has vuelto a levantar con vergüenza, con la cabeza agachada, pero Dios dice que ya basta, que sus misericordias son grandes. Es tremendo donde al final de Jonás vemos una paciencia increíble de Dios, vemos una conversación íntima donde Dios le hace ver la gran misericordia que tiene por el pueblo de Nínive, por los perdidos, aunque Jonás dice la palabra que no quería, que él no quería porque eran enemigos. El pueblo de Israel del pueblo asiria no lo consideraban, no querían que fueran hermanos. Y vemos al final del hijo pródigo también cómo el hermano mayor del hijo pródigo aparece en la historia y dice que no quería, ¿por qué se le tiene que dar un gran banquete a mi hermano? Algo así, parafraseando, me enfado, no quería tener misericordia. Pero el Señor nos dice todo lo contrario en su palabra. Y muchas veces somos nosotros, esas personas, que no tenemos misericordia del hermano que está arrepentido, del hermano que Dios lo está levantando o del hermano que sabemos que está cometiendo un pecado y lo juzgamos nosotros mismos. Somos aquí nosotros mismos muchas veces dentro de la iglesia, dentro y fuera, pero también lo hacemos dentro. Y que Dios nos ayude a la misma misericordia que tiene Él por nosotros, tenerla nosotros por los demás. Y su palabra lo dice en Lamentaciones, nuevas son tus misericordias cada mañana, que también lo han ministrado en la adoración. Y grande es tu fidelidad, son nuevas cada mañana se renueva esa misericordia para ti. Si hoy pecas, mañana hay una nueva oportunidad y una nueva misericordia para ti de Dios al arrepentimiento. En Salmo también lo dice, aunque en muchos versículos también, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, lento para la ira. Él tarda mucho en enfadarse, iglesia. Muchas veces no queremos ni ponernos delante de Dios porque pensamos que con qué cara nos vamos. Él es lento para la ira. No pienses que con qué cara y con qué actitud te vas a presentar ante Dios. Preséntate ante Dios como estés, roto, en pecado, herido, enfadado, airado, como sea. Preséntate ante Dios porque Él te dice que tiene una misericordia nueva para ti cada mañana. Y si Él la tiene con nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Primero, para no creerlo. Sentimos muchas veces que no nos sentimos dignos. Y segundo, para no tenerla con el hermano. Esas misericordias que sean de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los hermanos. Y bueno, quizás has podido sentir o pensar en cómo debieron sentirse, cómo debieron estar estos personajes que hemos hablado, ¿verdad? Se pudieron sentir solos, tristes, sin salida, sin nadie a quien acudir, avergonzados, humillados. Y quizás tú te has sentido así en algún momento, te has sentido tan solo, tan humillado, tan caído, que no sepas cómo continuar. Quizás no puedes con tanta presión ministerial, quizás te estás superando a hacer las cosas bien, vivir en santidad, es tanta la atadura que tienes que quizás sientes que no puedes, que no avanzas, quizás
sientes que nadie puede entenderte o ayudarte, que lo que Dios te prometió o a lo que Dios te llamó parece que nunca llega y lejos de nunca llegar, encima las cosas parecen que van a peor. Quizás son grandes responsabilidades para ti las que crees que Dios te llama y prefieres quedarte sentada en el banco. Yo también me he quedado mucho tiempo sentada en el banco. Bueno, yo aquí estoy tranquilita, sirviendo lo mínimo, a mí lo mínimo. Pero para Dios no hay mínimo. Para Dios es todo o nada, o lo sirves o no lo sirves, así sea limpiando en la escuela, en la alabanza, donde sea, el servicio es servicio. Para Dios es igual de honorable. Tú tienes que vivir en santidad si estás en servicio, sea limpiando la iglesia o sea donde sea, porque cualquier servicio es igual de digno para Dios. Amén. Y muchas veces también nos cuesta, ¿verdad?, pagar ese precio. Entonces, como decía, podemos pensar o podemos deducir cómo se sintieron ellos, y yo también me he sentido así muchas veces, pero el Señor me recordaba lo que comentaba, lo que predicaba nuestra pastora la semana pasada en Josué 1:9. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Decía que Josué no fue a conquistar la tierra prometida con su armadura. Él fue a conquistar la tierra prometida en obediencia a Dios, con la guía y el acompañamiento del Espíritu Santo. Igual que tú y yo no vamos a salir de donde estamos y hacer todas estas cosas que hemos hablado y todo lo que cada uno tenga en su mente o en su espíritu, no la vamos a hacer con nuestra armadura, por nuestra fuerza. La vamos a hacer con el Santo Espíritu de Dios, con su poder. Dice que David no derribó a Goliat con sus propias fuerzas. Vemos que fue con una piedrecita, pero ¿cómo va a derribarlo con una piedrecita a un gigante? Le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, y yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y así derribaremos eso que nos está impidiendo avanzar, eso que nos cuesta tanto, que en nuestras propias fuerzas no podemos, pero tenemos que entender que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por las suyas, que Él nos da ese poder y esa autoridad con la ayuda del Espíritu Santo hoy en día. Entonces, dicho esto, siendo consciente de cómo se pudieron sentir, el Espíritu me golpeaba muy fuerte y me recordaba, o me decía más bien: vale, sabes cómo se pudieron sentir ellos, pero ¿has pensado alguna vez cómo me he podido sentir yo? Cuando Jonás me dio la espalda y se fue a la otra punta casi del mundo a huir de mí. ¿Sabes cómo se pudo sentir Dios cuando el hijo pródigo le dio la espalda y se retozó en el pecado más profundo? ¿Sabes cómo me siento cuando te llamo y nadie responde? Cuando toco a la puerta y nadie me abre, cuando me ignoras, cuando pasa un día y otro día y te espero con brazos abiertos, pero no acudes a mi presencia y prefieres estar con lo que sea que prefieras estar. ¿Sabes cómo me siento cuando te pido algo y piensas que te viene grande, que no es para ti? ¿Tú te crees que Dios te va a pedir algo que tú no puedas hacerlo? Es que no vas con tu fuerza, es que vas con la suya. El que yo esté aquí hoy, créeme que no es por mi fuerza, es porque Él va conmigo y Él me ayuda y Él nos ayuda a todos a vencer y a derribar nuestros gigantes. Amén. Y me ponía el versículo, como Él me decía, que Él se contrista y Él se duele cuando le damos la espalda, cuando renegamos de Él y cuando pecamos. El versículo dice en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista. Es una persona que camina con nosotros cada día. Cada día Él está a nuestro lado, Él está caminando con nosotros y Él se duele cuando lo tenemos al lado y miramos para el otro. El Señor Jesús nos dijo: os conviene que yo me vaya, os conviene. Si nos dijo que nos convenía era por algo, es porque iba a mandar a su Santo Espíritu no solo a caminar en nosotros, sino a estar dentro de nosotros. Lo dice su palabra, somos templo del Espíritu Santo, así que cuida tu casa interior. Él nos dijo que estaba el Consolador con nosotros, Paracletos, el Consolador, el que nos iba a enseñar todas las cosas. Él nos iba a enseñar todo, Él nos lo va a enseñar todo, no te preocupes. Y también nos va a recordar, como dice la palabra, las cosas que Jesús nos dijo.
Y bueno, Iglesia, como decía, el Espíritu Santo se contrista cuando le damos la espalda o incluso cuando creemos que no vamos a poder conseguir algo, porque si Él nos promete que está con nosotros y que Él camina con nosotros, que derriba gigante por nosotros. El problema es cuando nuestra armadura es débil, cuando sentimos que no podemos conquistarlo. Así que vístete de Él, empodérate de lo que Él tiene para ti, rinde tu corazón a Él, clama a Él, lee su palabra, ten una relación con Él cada día, que ahí es donde Él te va a dar la ayuda, te va a dar esa armadura espiritual y te va a dar la salida a tus problemas. Yo quería contar un testimonio, es algo relacionado con lo que os conté la última vez, pero es algo que se me olvidó y creo que sé por qué se me olvidó, porque el Señor lo tenía para la predicación de hoy. Y bueno, he escrito cosas para no perderme, pero después de que mi primer hijo falleciese con 42 días de vida, después de superar ese duelo que fue un infierno, el poder superarlo, cuando ya os contaba que me acerqué de nuevo a la iglesia, a la presencia de Dios, cuando el Señor me iba dando fuerzas cada día, renovando mi vida, mi espíritu, hay gente que me decía con todo el respeto del mundo y todo el cariño, porque ya me veía un poco mejor, y Dios hizo un gran milagro en mí, porque si no, hoy yo no estaría aquí. Me decía, pues sí, Raquel, quizás pues Dios use lo que te ha pasado, el cómo, no lo que te ha pasado, sino Dios te ayude, Dios te use para ayudar a otras personas y que otras personas vean cómo Dios te ha levantado y de dónde te ha sacado, y tú puedas ayudar a personas que vengan en la misma situación, personas que han tenido que enterrar a sus hijos o a familiares muy cercanos, y Dios quizás pueda usarte. Y yo decía, bueno, igual que yo veía testimonios que a mí me eran de aliento y consuelo cuando yo estaba en el peor momento de mi vida, yo decía, bueno, pues si yo tengo que ser esa persona que ayude a una persona que venga, que esté destruida, pues que Dios me ayude. Pero yo decía, pero me niego, me niego a ponerme en un púlpito y a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida a causa de que mi hijo hubiera fallecido. Es que era algo que yo no podía, era superior a mí. Yo decía, yo no voy a ser esa, yo no voy a ser la que se suba a un púlpito a decir que Dios me ha sacado por esto. No quería y no podía entenderme. Como humano nos cuesta mucho trabajo. Pero Dios iba trabajando en mí poco a poco. Cada uno trabaja a Dios de manera diferente. No pretendamos que Dios trabaje con nosotros como al hermano, que de repente de un día para otro Dios lo levanta o Dios lo restaura. A veces lo hace así, de repente, de inmediato, y otras veces es un proceso. Pero yo cada paso que daba era firme y no había vuelta atrás. Aunque fuera lento, aunque me costara sudor y lágrimas, era firme y no había vuelta atrás. Y como decía, yo me negaba, pero en abril de este año, cuando Dios ya me había restaurado y sanado de muchísimas cosas, de muchísimas heridas, tuvimos el evento que vinieron los pastores de Tenerife, Ana Olondo y Tony Vargas, en abril, ¿verdad? Todos estábamos allí, o la mayoría, y el viernes, cuando estábamos en casa de los pastores, yo fui ministrada grandemente, yo recibí palabra, la presencia de Dios se movía de una forma sobrenatural, yo ya empecé a sentir ese fuego, esa presencia de Dios en mi vida muy fuertemente, y yo decía, pues le daba gracias a Dios, ¿no? Por lo que Él estaba haciendo, por lo que Él seguía haciendo. Al día siguiente en el evento fue un evento increíble, todos estábamos gozosos, sirviendo, adorando, gozándonos de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y cuando ya yo pensaba que yo ya me había llevado para mí, ¿no? Entenderme, mi mejor parte, yo ya me había llenado de Él, de lo que yo necesitaba, lo que Él me había querido dar, y era para mí lo más grande, vino un matrimonio que vino con los pastores de Tenerife, muchos lo conoceréis, Raico y Esther, que son amigos íntimos y compañeros de ministerio. Pues vino él y me dijo, Raquel, tengo una palabra del Señor para ti, y de verdad que yo no quiero, de mí no es, porque a mí me cuesta mucho trabajo, pero es que el Señor me está golpeando tan fuerte que te la tengo que decir, por favor, llama a tu marido. Y cuando vino y nos dio esa palabra, que perdonarme, que me la guarde para mí,
nos rompió porque era sobre Lucas, nos rompió por dentro, pero al mismo tiempo sabíamos que venía del mismo corazón de Dios por cómo se estaba dando la situación, por lo que pasó, por lo que nos dijo y por lo que nosotros entendimos en el Espíritu. Pero a continuación me dice: Raquel, tú tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo te ha levantado, de cómo te ha sacado de esa depresión, ansiedad, angustia, desde lo más profundo, de cómo Dios te ha levantado. Y no solo eso, sino que tienes que testificar que Dios te libró de la muerte, porque yo conté en el mes pasado que los primeros días, cuando Lucas había fallecido, yo le decía a Jonathan todos los días: me quiero morir, me quiero morir, me quiero ir con Lucas, porque era tanto dolor que yo no podía soportar tanto dolor en mi vida. Y cogí esas pastillas y estuve a punto de tomármelas, pero Dios me frenó. Dios me frenó, me libertó y me dio una nueva oportunidad para su gloria. Y Él me decía: tienes que contar que Dios te ha librado de la muerte una vez más, tienes que contar ese testimonio que puede traer muerte, que puede traer vida donde había muerte, puede traer vida donde hay muerte. Y por eso lo cuento, porque creerme que no es fácil contarlo y no quiero contarlo, pero obedezco a Dios. Entonces yo, cuando Él me dio esa palabra, yo le dije, lloramos mucho, pero le dije: Dios mío, si tú algún día llega, yo pensaba que iban a tardar años, ese día en el que yo me tenga que poner en un púlpito, yo me pondré y lo contaré, pero guíame tú, porque yo ni quiero ni puedo. Esto os lo cuento porque para mí el contarlo, imaginaros, me removía entera. Y es para que veáis cómo Dios a veces te llama y te pide algo que quizás te cueste mucho, pero que tú digas, como venimos hablando: no quiero, no puedo, no sé, pero contigo puedo, contigo quiero y contigo sé. Y por eso hace un mes, como os comentaba, pude compartir de ese testimonio y de lo que Dios puso en mi corazón. Y esa semana, que era lo que se me olvidó contarla otra vez, esa semana, unido a lo que os acabo de contar, cuando la pastora me dijo de predicar y Dios me habló claro y me dijo: tienes que hablar de ti, de tu testimonio, yo lo sentí de parte de Dios muy fuerte, pero esa semana yo me la pegué los pocos ratos que pude, llorando, pataleando, como solemos decir, bloqueada, diciendo: Dios mío, te he dicho heme aquí, te he dicho que voy a ir, que me envíes a mí, que lo voy a hacer, pero es que no quiero, es que me duele mucho, es que me remueve mucho, es que me cuesta mucho. Pero me quité la coraza, me puse sus vestiduras, decidí ser usada por Él y os puedo asegurar que sentí una paz tan grande, aunque era normal que derramara mis lágrimas, ¿verdad? Sentí una paz tan grande estando aquí delante y la pastora me lo confirmaba con una visión que tuvo, que me dijo: al igual que he sentido que Dios ha estado contigo todo este tiempo, he visto cómo Dios estaba, cómo Jesús estaba aquí contigo, ayudándote, a tu lado, sin separarse de ti. Y yo lo podía sentir, porque os aseguro que yo por mis propias fuerzas no hubiera podido. Y no solo es que Dios me habló de esa obediencia y de obedecer lo que Él me dijo, sino que me habló de bendición, porque la bendición vino, hoy lo puedo contar. Se rompió esas barreras, se rompió eso que me ataba y yo lo rendí en mi espíritu, en mi corazón y de verdad lo rendí a Dios y le dije: yo quiero controlar esa área, como muchos de nosotros queremos controlar ciertas áreas de nuestra vida, pero cuando se la entregas a Dios y Él toma el control, todo cambia. La bendición llega a tu vida, Él te empodera, Él te usa, Él te llama y Él va contigo. Y bueno, no tienes que irte a Nínive. No tienes que, quizás Dios no te llame a irte a Nínive, quizás Dios no te llame a predicar a las naciones, al pastorado, a ser maestro, evangelista. Quizás Dios te llame a otra cosa, es que no sabemos. Hay muchísimas cosas que Dios quiere que hagamos, porque depende de nosotros que la gente sea salva. Y tu negación a ese llamado y el darle la espalda a Dios, el decirle: no quiero cambiar, no quiero entregarte, no quiero activar eso que sé que tengo que hacer, no quiero rendir, puede estar retrasando la bendición que tiene Dios para tu vida hoy y en tu futuro. Así que solo depende de ti, de esa decisión de decirle: Dios mío, dejo de huir, dejo de controlar, dejo de ser yo, me dispongo y me rindo para experimentar lo que tú tienes en mi vida, para lo que tú me has llamado. Yo me quito todo lo que no viene de mí
dame todo lo que venga de ti y con su ayuda te aseguro que tenemos muchos testimonios en esta iglesia que vas a poder derribar esos gigantes. Amén. Y bueno, quiero que cierres tus ojos y te pongas delante del Padre con un corazón sincero, con un corazón humillado. Si te sientes como Jonás, no esperes que te trague un pez. No esperes que te trague un pez y que estés en lo más profundo, que ya no puedas caer más bajo. Y aunque con sudor y con lágrimas tenga que decirle, Dios mío, ayúdame, Él mete su mano y te saca de ahí. Si te sientes como el hijo pródigo, que ya has malgastado todo lo que Él te dio, las promesas, las palabras, tu matrimonio, tu vida, tu herencia. Si te sientes como ese hijo pródigo, no esperes a estar desnudo retozándote en el pecado sin nada y corre a los brazos del Padre. A Él le duele verte así, le duele verte herido, le duele verte en tu pecado, le duele verte sin salida, pero es que Él te está ofreciendo una y es correr a los brazos del Padre. Él te espera con una segunda oportunidad. En su presencia todo se restaura, toda herida se sana, todo trauma se cicatriza, toda cadena se corta, se libera, toda atadura es liberada para su gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que me oyes sabes que nuestro lugar seguro es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no importa quién has sido, importa lo que eres hoy, hijo de Dios, y lo que Él te está diciendo, que vengas a sus pies, que corras ante Él. Dios un día te va a pedir cuenta de lo que ha entregado, de lo que te ha depositado, de lo que te ha encomendado. No te presentes con vergüenza y con la cara colorada delante de Dios diciendo no quise encargarme de lo tuyo. Iglesia, encárgate de lo suyo y Él se encargará de ti y de lo tuyo. Así que vuelve a casa para cumplir ese propósito que Dios tiene en tu vida. Deja que Él te vuelva a abrazar, que nuevas son sus oportunidades y sus misericordias cada mañana. Así que desde nuestra sanidad, de los pastores, del equipo, desde que un día nos abrazaron a nosotros y nos sanaron las heridas, desde que su Santo Espíritu nos levantó, nos restauró, hoy podemos hacer lo mismo contigo. Así que si sientes, sea cual sea tu situación, que tienes algo que cambiar, que tienes algo que entregar, que tienes algo que rendir, que tienes algo que dejar, que tienes algo que desatar y que cortar, hoy es la tarde para venir a su presencia, para correr a los brazos del Padre, para derramarte delante de su presencia y decirle, Dios mío, yo no puedo, pero contigo puedo. Yo no sé, pero contigo sé, porque tú me empoderas, porque tú vas conmigo. Sal aquí adelante, no te quedes ahí si sientes que tienes algo que cambiar, algo que transformar, algo que Dios quiera trabajar contigo, algo que retomar, que no te dé vergüenza. No mires a nadie más que a tu Santo Padre. Él está contigo, Él está amándote, deseando darte un abrazo, deseando retomar esa relación contigo. No lo contristes más, no contristes más al Espíritu Santo. No permitas que tu relación con Él termine de una forma desastrosa. Retoma, hoy arrepiéntete, retoma y vuelve a casa del Padre. Amén.